Ahora vean todos para aquí un poco. Elkarren artean eztabaidatzera eta foro moduan berritzailea den aldi berean antolatzeagatik ez da batera erraza izan. Enplegu, gizarte inklusioa eta berdintasun diputatu Andrea, Bilboko udaleko berdintasun zuzendaria, topaketa honen koordinatzailea zaren Aratz laguna, antolatzaileak, jaun Andreok, egun on guztioi. Egun on eta eskerrik asko benetan antolatu duzuen jardunaldi honetan parte hartzeko gonbitea egiteagatik. Ezer baino lehen, zorionak. Zorionak topaketa hau bultzatzeko ideia izan duzuen hoi. Eta asmoa errealitate bihurtzeko lan egin duzuen hoi. Benetan, interesgarria deritzot lehen topaketa honetarako aukeratu duzuen enfokea. Unibertsitatean jarri duzue, arreta. Unibertsitatean gaur egun dagoen errealitatea hurbildu nahi duzue. Eta interesgarria da batez ere, nire ustez, behintzat, gaur egun unibertsitatean dauden ikasleak direlako, behin baino gehiagotan jarrera homofoboak sufritu behar izan dituztenak, bere ibilbide akademikoan zehar. Lehen aipatu du, baita, Aratz Castro, hau da, unibertsitatean oraindik bide luze bat egiteko daukagu. Eta uste dut gaurko topaketa edo jardunaldia hemen egotea oso aproposa dela. Pentsatu nahi dut, hemendik etorkizunera iritsiko diren ikasleek beste esperientzia atseginagoak izango dituztela. Uste dut azken urteetan gizarteak ibilbide bat egin duela. Orokorrean jarrera aldatu egin dela. Baina gaur egun, 20 urte dituen unibertsitate ikasle batek, agian, gauza asko entzun behar izan ditu ikastetxean edota institutuan zegoenean. Pentsatu nahi dut, oberantz doala, baina seguro oraindik ere, tamalez, unibertsitatean bertan jarrera onartezinak gertatuko direla noizbehinka. A pesar de que valoro el camino que nuestra sociedad ha recorrido en el respeto y el reconocimiento al colectivo LGTBI, es verdad que todavía nos queda un buen trecho por recorrer. En la universidad también. Desde mi responsabilidad como consejera de Educación, el respeto, la igualdad de oportunidades, la no discriminación son elementos intrínsecos a la gestión. Para ofrecer una buena educación es necesario comenzar por lo más básico, es necesario comenzar por tener educación. Y aunque el enfoque que habéis elegido mira en la universidad, en este caso, un ámbito en el que actuamos a través de las herramientas, desde el Gobierno por lo menos, como los planes universitarios, para promover la concienciación social, me vais a permitir que me sitúe por un momento en la base del sistema educativo, en la educación obligatoria. Creo que es interesante, incluso para las ponencias y charlas siguientes, repasar cuál es la realidad en relación al respeto a la diversidad afectivo-sexual entre los más jóvenes. Muchos de esos chicos y chicas serán universitarios en unos años. Y lo que tenemos que lograr entre todos y todas es que para entonces la realidad universitaria haya mejorado notablemente en relación al respeto en mayúsculas. Lo cierto es que la discriminación de los colectivos LGTBI sigue siendo un hecho. Me voy a acoger a un informe publicado desde el Servicio Berdindu del Gobierno vasco en relación a la información relativa al curso 2013-2014. Y ahí nos topamos con unos datos preocupantes. Por ejemplo, más de 6 de cada 10 alumnos y alumnas de Euskadi han presenciado insultos o burlas de carácter homófobo o lesbófobo. Otros datos pueden ser, al menos 3 de cada 10 reconocen haber visto aislamiento. En torno a 2 de cada 10 han sido testigos de maltrato físico. Y cerca de un 3% del alumnado dice haber sufrido insultos, burlas, aislamiento o maltrato físico. En cuanto a las relaciones sociales, el 84% de las chicas dice que tendría una reacción positiva o de normalidad ante un compañero o compañero de clase de su propio sexo que exterioriza abiertamente su deseo hacia personas del mismo sexo o de ambos sexos. Ese porcentaje baja
al 67% en el caso de los chicos. Los chicos se muestran más incómodos ante sexualidades no normativas, especialmente ante las masculinas. Desde el Departamento de Educación llevamos ya tiempo trabajando en educar aún más y mejor en la diversidad. Y además de las iniciativas que se llevan a cabo en los centros escolares y desde otros departamentos, desde el Departamento de Educación pusimos en marcha una iniciativa a la que llamamos Bizikasi, destinada a hacer frente al acoso escolar. Con la puesta en marcha de Bizikasi pretendemos contribuir a que los centros educativos sean espacios seguros de convivencia positiva y de tolerancia cero ante posibles situaciones de acoso. Hainbat jatorri eta bizitza esperientziatako pertsonen aldi bereko existitzen direla esaten dugunean, izan jatorri kultural desberdinetakoak edo genero anitzetakoak, ez garaz ari soilik aldi berean eta era baketsuan existitzen diren ezaugarri desberdinetako edo identitate desberdinetako pertsonez. Horren oinarrian onarpen zabal bat dago. Alegia, edozein giza taldean egoera naturala aniztasuna dela. Gaitasun aniztasuna, hizkuntza edo kultura aniztasuna, genero nahiz sexu orientazio aniztasuna edo anistasun socioeconómicoa. Cuando hablamos de coexistencia de personas con ascendencias y circunstancias vitales diversas, con sustratos culturales diferentes, diversidad de género, etc., no se trata solamente de que personas con características diversas o con rasgos identitarios diferentes coexistan pacíficamente. Partimos de la aceptación de que la situación natural en cualquier colectivo es, precisamente, la diversidad de capacidades, la diversidad lingüística y cultural, de género, de orientación sexual o de medios socioeconómicos. En este mismo sentido, y con el objetivo de orientar a los centros escolares en estos procesos de acompañamiento a las y los menores cuya identidad sexual no coincide con el sexo que les asignaron al nacer, alumnado en situación de transexualidad, así como el alumnado cuyos comportamientos de género no coinciden con lo que socialmente se espera en base a su sexo, transgénero, travestis, queers, drag queens, el Departamento de Educación publicó el protocolo para los centros educativos en el acompañamiento al alumnado trans o con comportamiento de género no normativo y a sus familias. En el mismo se incluyen pautas para el acompañamiento a las y los menores trans dirigido al profesorado y también a sus familias, con el fin de colaborar en la identificación de las necesidades y en la adopción, en su caso, de medidas que faciliten la adecuada respuesta educativa. El quehacer del centro escolar no es etiquetar a este alumnado, sino identificar las barreras que tiene para su desarrollo integral y para su éxito académico y poner los medios para removerlas o minimizarlas y siempre contando con las familias. Benetan uste dut bidea egiten ari garela. Gure gizartearen sensibilizazioa lortzen ari garela, baina oraindik ere badugula zeregina aurretik. Gaur, antolatutako topaketa honek eta antzeko ekintzek asko lagunduko dute helburu horretan. Nire aldetik besterik ez, eskerrik asko gonbidapenagatik eta jardunaldi topaketa oparoa. Espero ez izatea, barkatu.